Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. La página 46. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. La primera estrofa. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos fundando el placer. Obtendremos su amor y el divino favor si sus leyes queremos hacer.
aleluya. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tu ser. Obedecer, cumplan nuestro deber, si queréis ser felices. La última estrofa. No podremos probar sus delicias sin par si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si su leyes queremos hacer. Obedecer, cumplan nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Su hermano en Cristo, William Cordero, Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más por acá, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, en la calle 34, entre 16 y 17 de Barquisimetos, Venezuela. Les doy la bienvenida a todas aquellas personas que nos escuchan, nos ven. A mis hermanos en Cristo, Dios me les guarde y me les bendiga. Y una vez más, por esta vía, con un testimonio que les voy a dar como reflexión tanto a ustedes detrás de ese receptor y a mis hermanos que estamos presentes por acá y a los que están en sus hogares y que nos escuchan, nos ven. Este testimonio es cuando ya yo conocí al Señor Jesucristo desde el 2017 hasta la fecha. Yo he visto muchas inquietudes, he estado observando cómo el Señor ha obrado en mí, he estado observando, y cuando tú estás en casa y estás tranquilo, estás meditando, es cuando el Señor te recuerda todas esas vivencias y tú dices, eso no fue casualidad, porque el Señor no trabaja con casualidad ni con causalidades, el Señor trabaja con hechos, y yo soy uno de esos hechos. Y cuando me doy cuenta y me pongo y analizo, y yo le digo al Señor, Señor, eres tú. No le he dado a conocer el mundo tu maravilla que tú hiciste en mí. Y por eso esta reflexión, este testimonio que quiero compartir con ustedes, más allá de estas fronteras, mis hermanos, mis amigos, los jóvenes más que todo. En el 2018 yo entro a trabajar en la universidad. Yo soy profesor universitario y fui a trabajar y me dieron horas académicas para dar clase cuando la persona que me atendió era una señora de una cierta edad, pero ella es
pastora de iglesia. Y en el momento de que ella me dice que ella es pastora de iglesia, yo le dije que yo me congregaba aquí con mi hermano Osvaldo Tona. Y en ese instante, ella, no sé, yo vi un vuelco en su rostro, una transfiguración extraña, donde ella me miró de muy mal aspecto. Me daba horas de académica, pero había un trato muy inusual hacia mí, comparado con otros docentes. Cuando de repente hubo un momento, vamos a decirle 1 año, 2 años quizás, ella me dice: profesor, necesito hablar con usted porque usted dijo un comentario muy malsano y yo como su coordinador no estoy dispuesta a que esos chismes de pasillos estén por la universidad. Yo no sabía de qué me acusaba y yo le digo: profesora, discúlpeme, pero yo no entiendo el por qué es la acusación. Usted debería de decirme y ser más enfática conmigo y manifestarme. Entonces ella me dice: no, usted se va castigado y me va a dar clases sábado y domingo. Yo siempre, cuando a mí me nombran domingo, hay algo en mí que yo digo: ese es el día para ti, Padre, y ese es el día que yo no puedo dar clase, no puedo, no trabajo, nada. Eso es para el Señor ese día. Cuando de repente ella insistió, yo le iba a poner la carta de renuncia. Después hubo algo en mí que me dijo: no le deje el gusto. Y vengo a mi pastor y le converso a mi pastor mi problema. Y él me dice: hermano William, pero eso va a ser por siempre, por todo el año, por todos los años. Yo le dije: no, un semestre, mi hermano, es un semestre. No hay qué hacer. Ella me brinda pleitesía, yo creo que ella tiene un mal espíritu hacia mí y yo necesito una guía suya, mi hermano. Y él me dijo: acéptelo. Si es por un semestre, vaya por el semestre, no importa, sacrifiquemos el domingo. Bueno, lo hice por un semestre. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos que me escuchas, lo hice por un semestre. Cuando de repente la coordinadora académica me ve en los pasillos como 2 años después y me dice: profe, ¿cómo está? Y me hace la figura del corazón y me dice: pensé que te me habías ido del país, necesito conversar contigo. Y yo le digo: profe, a mí me da alegría verla y mucha emoción, pero voy al baño y ahorita voy a su oficina. Sí, me das 10 minutos, me dice ella. Bueno, yo esperé los 10 minutos, entro a su oficina y ella me dice: ¿qué te pasó? Yo pensé que tú te habías ido del país porque no te vi más y te estoy viendo ahora y me dio emoción verte, me dice ella, y necesito que me digas qué ocurrió. Yo le dije: no, me acusaron de algo, nunca me dijeron el qué era, el por qué era. Y yo no le voy a rendir pleitesía a la profe, primero porque ella es una persona mayor y segundo, es una dama y yo le dejo todo al Señor. Le dije así porque ella sabe que yo soy cristiano. Y entonces ella me dijo: te vengo a proponer algo y necesito tu respuesta ya. Yo le dije: bueno, dime, profe, ¿qué será? Ella va para afuera y el cargo de ella es tuyo. Y yo le dije: no, yo no le puedo aceptar primero porque yo no me puedo casar con la universidad porque yo obedezco a un Dios vivo y yo tengo que estar con él y la universidad me quita mucho tiempo, entonces yo no puedo casarme con la universidad. Profe, discúlpeme, pero no le puedo aceptar el cargo. Era la coordinación de un programa completo donde había que estar casado con la universidad mañana, tarde, noche y fines de semana. Entonces, primero está mi Señor Jesucristo que todo eso. Eso se lo dije. Ella me dice: bueno, dame una propuesta. Yo le propuse a otro compañero docente
y le dije que yo le ayudaba en lo operativo y él trabajara lo administrativo. A ella le pareció, le gustó, pero si nos damos cuenta, queridos hermanos, queridos amigos que estás por allá lejos y que me estás escuchando, es para que nos demos cuenta de cómo Dios cuida a sus hijos, de cómo Dios está pendiente de todos los pormenores de que sus hijos no le pasen y para Él glorificarse en las cosas que nos están sucediendo. Y bien, fue algo que yo no esperaba, tampoco me alegré porque a la doctora le quitaran ese cargo, simplemente de las malas obras que te pone el enemigo en tu camino y el Señor se glorifica en tu vida. Le doy gracias al Señor, le doy toda la gloria y la honra porque de una u otra manera el Señor está siempre contigo. Así que hermanos, hermanas, amigo que me ves, que me escuchas, busca del Señor Jesucristo porque Él no te va a dejar. Él siempre va a estar contigo siempre y cuando tú te rindas a Él. Siempre y cuando tú le entregues tu corazón a Él. Y es cuando Él obra en ti en un momento, como le dije a un hermano denominacional, me preguntó, él me dijo, William, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Yo le dije, hermano, Dios te guarde, porque así sea denominación, nosotros nos tratamos con amor, como nos ha enseñado su escritura. Y yo le dije, el Señor, con su sobrenaturaleza, haciéndose sentir cada día más. Y ese hermano me dijo, yo no creo en lo sobrenatural. Entonces, cuando le vi en su rostro las ganas de debatir, yo no voy a entrar al debate, simplemente le dije, yo sí creo en lo sobrenatural porque Él ha hecho todo en mí sobrenaturalmente y yo soy su prueba fehaciente. Dios me los bendiga, hermano, hermana, amigo que estás por allá lejos, que tú nos estás viendo, escuchando, y estas reflexiones que estás viendo en el hermano William Cordero te sirvan de un apoyo, de una ayuda, y busca del Señor Jesucristo. Dios los bendiga y con el amor de Cristo me despido de ustedes. Dios los bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Hoy se ha cumplido esta escritura. Gracias al Señor por estar una vez más frente a estas cámaras, frente de ustedes que les agrada oír la palabra del Señor, porque ellas son palabras de vida eterna y por lo tanto pues no son de hombres, sino son de Dios. Y ojalá pues el Señor nos pueda abrir los sentidos para ver muchas cosas que están en las Escrituras, que están allí escondidas, ¿verdad? Para aquellos entendibles, para aquellos que quieren ver la palabra del Señor, como el Señor le dijo a aquellos discípulos. Los discípulos le hicieron una pregunta al Señor: Señor, ¿por qué tú nos declaras a nosotros las parábolas y a ellos le hablas por parábolas y no les explicas? Y el Señor le dijo: porque a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino. Cuando Él está diciendo de vosotros, estaba hablando de sus discípulos. Entonces el pueblo de Israel, ¿verdad?, era bastante grande, pero ellos no iban a entender lo que el Señor, ¿verdad?, quería decir con aquellas parábolas. Por ejemplo, las parábolas del sembrador y otras muchas palabras que están en las Escrituras. Ellos pues no sabían qué quería decir el Señor con eso. Bueno, le damos gracias al Señor por ustedes que están escuchando la palabra del Señor. Le damos gracias porque esa palabra que es de Él son espíritu y son vida. Por eso es que cuando nosotros repetimos lo que Él dice y usted lo acepta, usted está aceptando es lo que Dios dice, lo que Dios dice que nosotros, ¿verdad?, creamos lo que Él dice. Pero cuando la persona le quita o le añade a la Biblia, usted sabe que ahí es suficiente pues material en la Biblia para declarar lo que el Señor quiere, ¿verdad?, que se haga con la Escritura, que la obedezcamos y no inventemos con la Escritura, no pongamos nada nuestro, ni le quitemos, porque eso tiene un cumplimiento estrictamente basado en la voluntad de Dios, porque Él dijo: ni una tilde
de esta palabra caer en tierra. Entonces toda palabra tiene cumplimiento en su tiempo y eso es lo que nosotros debemos verla, vigilar, cuáles son las palabras que tienen cumplimiento para hoy, cuál es el programa para hoy, qué es lo que el Señor quiere que su iglesia haga hoy. Entonces vamos a leer, ¿verdad?, unas escrituras para entonces seguir, ¿verdad?, lo que hemos leído, para que el Señor en su infinita gracia y misericordia nos abra las escrituras y nos pueda decir, ¿verdad?, qué quiere decir Él con lo que nos está diciendo, porque es una promesa para hoy. Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad y nos hará saber las cosas que han de venir. Eso es una promesa para hoy. Leemos pues Isaías 61. Si usted tiene una Biblia ahí o quiere escuchar, pues Isaías 61, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hay un punto y una coma, y dice en el 2, verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. De ahí, de ese punto y coma para acá, eso toca para hoy, ¿verdad? Y ustedes saben que ahí dice la palabra de Dios, me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y cuando está hablando de cárcel, no está hablando de una mazmorra de 4 paredes, está hablando presos espiritualmente por sistemas, por organizaciones de hombres, por tanta mentira que hay hoy en día acerca de las Escrituras. Entonces, eso es, ¿verdad?, lo que hizo Él. Pero aquí en el punto y coma dice, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, cuando está hablando del día de venganza, está hablando del día de juicios. Por eso es que usted ve juicios hoy, por eso es que usted ve tantas cosas hoy en la naturaleza, porque se acerca el día grande y terrible de Jehová. La Biblia dice en Malaquías, no les dejará ni raíz ni rama. Entonces, y no es con frecuencia, mi hermano y amigo, que la gente sabe cuándo las Escrituras se cumplen. O sea, son muy pocos los que ven cuándo las Escrituras se cumplen, y con todo, cuando se confrontan con tal cumplimiento, uno se pregunta, ¿cuántos aceptarán cuando llegue el cumplimiento de la palabra de Dios a efectuarse en esta tierra? Porque lo hace de una manera muy sencilla, lo hace de una manera muy humilde, pero hay el cumplimiento. Ahora, cuando él dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar. O sea, hay una unción para que se cumpla la palabra y sea vivificada. Y cuando el Señor, ¿verdad?, estaba allí leyendo esto, usted sabe que la palabra, cuando dice me ha ungido, entonces quiere una unción para el cumplimiento. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento de la palabra? ¿Qué era lo que se estaba cumpliendo en ese momento? Y el Elías de esta edad dice, allí hubo el más grande avivamiento que ha podido haber. ¿Por qué? Ahí se estaba cumpliendo Isaías 9:6 y Juan el capítulo 1. Una virgen concebirá y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Por eso fue que
dice el profeta de esta edad, Elías 4, que ese fue el más grande avivamiento porque ahí estaba cumpliéndose una palabra escrita que los profetas, el profeta Isaías había dicho, una virgen concebirá, y ahí estaba esa promesa cumpliéndose, ahí estaba enfrente de ellos cumpliéndose. Hoy se ha cumplido esta escritura que estoy leyendo, dice él, delante de vosotros. Entonces, cuando nosotros leemos esto, dice, mi ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que no estaban conformes con los sistemas del hombre, porque ellos tenían un hambre de Dios, pero cuando le daban comida no adecuada para el alma, para un hijo de Dios, entonces ellos estaban abatidos, pero cuando llegó Jesús, entonces ellos se sentían bien, porque ellos decían, este no habla como los religiosos, este habla como quien tiene autoridad, y en realidad la tenía porque era la palabra hecha carne. Entiéndame, era Dios aquí en la tierra, vestido de carne, dándose a conocer, cumpliendo una escritura que estaba escrita, a vendar a los quebrantados de corazón, porque en realidad sus corazones no estaban llenos de la palabra de Dios, sino de sistemas. Había un quebrante en su corazón, en otras palabras, sus corazones no estaban satisfechos con lo que estaban oyendo de los religiosos, porque lo único que llena el alma y calma la sed y en el alma es la palabra de Dios. Porque él dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo, y yo soy la fuente viva. Entonces, esa sed que usted tiene por Dios, él mismo la colocó allí para que usted tuviera sed de Dios y él se la calmara. Pero el diablo, como es un astuto, ¿verdad? Él busca, ¿verdad?, engañarlo con un sistema de hombre o con algo ficticio, una supuesta alegría en su corazón para entonces llevarlo a donde él quiere. Y a publicar libertad a los cautivos. Entonces era el año del jubileo, porque usted sabe que en el año de jubileo en el Antiguo Testamento le ponían unos zarcillos aquí, y eso lo identificaba con un esclavo. A los 50 años, ¿verdad?, se tocaba la trompeta, y el que estaba esclavo soltaba el asadón y se iba. Pero el que quería quedarse con su amo, porque lo trataba bien, le dio una casa a su familia y a él, si quería ser esclavo, él seguía, y públicamente le abrían una lesna, con una lesna le abrían aquí en la oreja un hoyito y le ponían el zarcillo, identificándose como un cautivo. Pero aquí estamos hablando de cautivos espirituales hoy, porque aquello era una sombra, un tipo de lo que en realidad hoy es. Y a los presos, apertura de la cárcel, porque es una cárcel cuando un hombre está encerrado en un sistema. Eso es como cuando un águila está encerrada en una jaula y ella viene y quiere volar, quiere agarrar, ¿verdad?, porque esa es una ave de las alturas, y todas las aves tienen que ser libres, ¿verdad? Y esa ave sube muy arriba de las alturas, el ave que tiene poder en sus alas para subir a donde otra ave no sube. Entonces eso es apertura de la cárcel cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, está presa en sistemas y en leyes y en políticas de la iglesia, lo tienen atado, preso, y no dejan que el Espíritu Santo se mueva allí. Entonces Dios vino, el Señor Jesucristo vino a eso, a darle libertad a tanto preso. Entonces, indudablemente pocos, porque Dios trae a tal simplicidad, cuando estamos hablando de que con frecuencia, ¿verdad?, la gente no se da de cuenta cuando las escrituras se cumplen muchas veces,
porque es de una manera tan humilde y tan sencilla que Dios trae, porque Dios lo trae en la simplicidad que está escondido de los sabios y de los entendidos. Como dice la Biblia, tenemos dos ejemplos en las Escrituras que se cumplieron, uno en la vida de Cristo y el otro ocurrió 2000 años después de la vida de William Branham, en otras palabras, Malaquías 4:5. No se asombre cuando le estoy hablando, ¿verdad?, de William Branham, el Elías prometido, antes del día grande y terrible de Jehová. El Señor dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas antes del día grande y terrible de Jehová. Entonces Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, pero él fue a proclamar, ¿verdad?, al Cordero de Dios. Pero aquí está hablando de un día donde el día grande y terrible de Jehová, que es en el día que estamos hoy. Entonces vino el libertador, como estamos leyendo aquí, y se presentó en aquella sinagoga, leyó la lectura y entregó el libro y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces allí se abrió un panorama que la gente no conocía, pero se estaba cumpliendo una escritura. ¿Cuántos lo creyeron? Muy pocos, igual que hoy. Hoy Dios ha prometido una restauración, ¿verdad?, de lo que se cayó en el concilio de Nicea, de la doctrina, de la condición original por el cual el hombre tiene que volver otra vez a su originalidad como Dios lo hizo en el principio, porque Él dijo, yo restauraré. Y cuando Él está hablando de restaurar, pues está hablando de algo que se cayó, ¿verdad? Y Él lo va a volver a restaurar. Entonces son pocos porque Dios lo trae en tal simplicidad que está escondido de los sabios y de los entendidos. ¿Por qué? Porque ellos son muy inteligentes, porque ellos son muy, ¿verdad?, muy abiertos a la inteligencia del mundo, a la ciencia del mundo, y no ven lo de Dios porque Dios es sencillo, ¿verdad?, y humilde. Por eso está escondido de los grandes, de los sabios y de los entendidos. Entonces, y hay el ejemplo de Cristo y otro de esta edad de William Branham, aunque vital para el hombre ha sido pasado por alto por la mayoría y muchos van a ser sorprendidos, ¿verdad?, en este evento que ya ha sucedido, la segunda parte de Isaías 61, donde está el punto y coma, donde dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Y cuando estamos hablando, ¿verdad?, de los enlutados, estamos hablando, ¿verdad?, de aquellos hombres o aquellos, vamos a decir hombres, sí, hombres y mujeres que están tristes porque hay un hambre en sus corazones y el sistema del hombre no sacia verdaderamente el hambre que Dios pone en el corazón del hombre. Entonces, cuando estamos hablando de los enlutados, estamos hablando de, ¿verdad?, de esas personas que están tristes, que su corazón no les llena el sistema de hombre, sino que lo llena es la palabra de Dios, porque están preordenados por Dios para eso. Entonces, necesariamente, o hablando económicamente hablando, los pobres en espíritu, quienes comprenderían que ellos tenían que depender de la gracia de Dios. Y la sangre derramada de Jesucristo, esos pobres, entonces eran aquellos quienes entenderían que no era por el derramamiento de la sangre de toros y machos cabrías, pero era por el precio del cordero inmolado desde la fundación del mundo, iba a ser un mensaje de buenas nuevas. Un nuevo evangelio traído a esa gente de espíritu pobre, porque a eso fue que vino el Señor. Y es tremendo, mi hermano y amigo, la sorpresa que se van a llevar mucho, porque Jesucristo está aquí en la tierra. Hay un evento de su venida. Son 3 etapas muy diferentes, ¿verdad? ¿Verdad? Que el Señor habla y, ¿verdad?, que Él viene a buscar un pueblo primero, a separarlo
como lo hizo allá en el Éxodo, allá en Egipto, lo sacó para que le adoraran en un monte del mundo. Egipto representa el mundo, representa los sistemas mundiales del hombre. Entonces él lo sacó con Moisés para que le adoraran en un monte allá donde el Señor quería que lo llevaran. Entonces cuando este profeta viene hoy y le da cumplimiento a diversas escrituras que están para hoy, han sido cumplidas. Una de ellas es la restauración del hombre, porque el hombre en el Concilio de Nicea, allí comenzó la doctrina de las tres divinas personas, que eso no es de Dios. Dios no son tres personas diferentes, Dios es uno. Y el bautismo, ¿verdad?, en agua, en el nombre del Señor Jesucristo, y el bautismo, otro misterio, el bautismo del Espíritu Santo puede llegarle al hombre en la carne, puede llegar en el espíritu y en el alma, que es la naturaleza del hombre. Ahí es donde Dios sella a lo suyo. Por eso es que usted ve imitaciones, por eso es que no nos podemos, ¿verdad?, hacer una doctrina de los dones, porque el diablo imita eso. Pero así como hay algo falso, es porque hay algo verdadero. Y usted no puede hacer de los dones una doctrina, pero Dios ha prometido, y Pablo lo habla, él dice, yo le muestro un camino más excelente. Y el camino más excelente es el amor. Entonces, cuando usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, que es el amor, que es Dios en usted, y usted tiene un don que Dios se lo ha dado, ese don va a ejecutar lo que Dios quiere que se haga, porque primero usted tiene a Dios por dentro. Y el que va a hablar, si es una lengua extraña, es el Espíritu Santo. Y si aquel va a interpretar, es porque es el Espíritu Santo el que va a interpretar. Y si aquel va a profetizar, es el Espíritu Santo el que va a profetizar. Porque usted tiene el Espíritu Santo. Estamos hablando, mi hermano y mi hermano, de imitaciones y algo verdadero. Pero primero vino lo verdadero y después vino lo falso, y muchos pues están un poquito confrontados con esta situación. Pero, ¿qué tal si alguien le llega a usted y le dice algo que solamente usted sabe, que lo hizo hace años a escondidas, y usted cree que nadie lo sabe? Y viene alguien, ¿verdad?, y le dice, usted hizo esto hace tantos años y el Señor quiere que usted se arrepienta para que el pecado quede bajo la sangre y Él pueda perdonarlo a usted. No me venga a decir que eso es brujería o es que es adivinación. Porque Dios ha prometido en su palabra, en Efesios, que Él constituiría, no el hombre, sino Dios. Y Dios no engaña a nadie, ni va, ¿verdad?, por las orillas para que nadie lo vea. No, Él va por todo el centro, para que usted conozca la Escritura y sepa que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios justo, que es un Dios lleno de amor, pero también un Dios de justicia. Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad?, de algo verdadero, es porque existe. Y de eso usted no se va a salvar porque usted hable en lengua. Usted no va para el cielo porque usted profetiza, no. Esos son regalos que Dios le da a la iglesia. Como el novio le da regalo a su novia, un perfumito, algo aquí para que se sienta bien. Entonces esos son regalos que Dios le da a la iglesia para Él comunicarse con la iglesia, para hablarle a la iglesia, porque eso es lo que es comunión. Comunión es cuando yo hablo con usted y usted me responde. Y somos testigos de eso y de mucho más. Hemos visto inválidos saliendo caminando por silla de ruedas, que entraron con silla de ruedas. Hemos visto gente con manos engarrotadas así por la artritis y Dios ha perfeccionado eso. Hemos visto quistes que mujeres tienen en los ovarios y los han botado. Hemos visto tantas maravillas del Señor, el cumplimiento que Dios dio allá en el libro de Joel 2:28. ¿Verdad?
que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces, es tan sencillo Dios, que Él le da cumplimiento a su palabra, y hoy Dios está aquí en la tierra. Allá estaba en la forma de un hombre llamado Jesús. Hoy está en la forma de una iglesia. Lea el libro de los Efesios para que usted vea cómo ahí dice que Él es la cabeza de la iglesia. Y Él va a ungir una iglesia, ¿verdad?, para manifestarse Él en esa iglesia. Él la va a ungir así como ungió al Señor Jesús para darle cumplimiento a la escritura que correspondía en ese tiempo al Señor. Ahora, Él ha ungido esta escritura que leímos a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, quiere decir, mi hermano y mi hermano, que usted está viendo lo que está sucediendo en el mundo. Esos son juicios de Dios. Porque así como ayer rechazaron la palabra hecha carne, hoy también la han rechazado. Usted me pregunta, ¿y dónde está, hermano? El mensaje que Dios trajo, el Señor se le declara a los profetas, y los profetas van al pueblo y dicen, hay aquel que no quiera creer, ¿verdad? Pero cuando ese profeta habla y lo que habla tiene un cumplimiento, Dios unge esa palabra, porque es Dios en el hombre hablando. Y eso trae, ¿verdad?, un poquito de, vamos a decir, de discrepancia con aquellos dogmas de hombre, los sistemas de hombres, como fue con el Señor Jesús. ¿Cuál fue el mal que el Señor Jesús hizo en su tierra para que lo crucificaran y lo mataran? Usted se pone a leer allí el capítulo 8 del libro de Juan, comenzando en el verso 31. ¿Cuál fue el mal que el Señor hizo? Y Él le dijo a aquellos judíos que decían que creían en Él, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Entonces, ¿quién era Él para decirle que eran hijos del diablo? Él era Dios, hombre. Dios vestido de hombre para darse a conocer, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el Hijo de Dios, ¿verdad?, fue el que dio a conocer a Dios, cómo era Dios, cómo era su carácter. Cuando Él hablaba, las cosas tenían cumplimiento. Entonces, cuando Él levantó a Lázaro, ¿quién era? Era Dios en Él. Por eso Él dijo, si no me creen a mí, crea a las obras, porque las obras no son mías, sino son de Dios. Entonces Dios ha ungido una iglesia hoy que le dará cumplimiento a muchas profecías que están escritas para hoy. Así como le dio cumplimiento a Malaquías 4 cuando habló, le dio cumplimiento a muchas profecías que estaban escritas para el día de hoy. Entonces, Él vendría también a los quebrantados de corazón, los insatisfechos cuyos corazones se quebrantarían dentro de ellos porque la religión en sí había llegado a ser una forma de piedad. Eso es lo que viene a hacer el Señor, a darle libertad a aquellos que están enconchados, lo tienen engañados en los sistemas del hombre. Por supuesto, todos no saldrán, pero sí hay muchos hijos de Dios en ese sistema y Dios se va a encargar de sacarlo, porque eso es uno de los grandes misterios que estaban escondidos, ¿verdad? Y es una de la primera etapa de su venida. Salí, esa aclamación, salí de en medio de ella, pueblo mío, y no seas partícipe de sus pecados, para que no seas partícipe de sus pecados. Entonces, la segunda etapa, ¿verdad?, es la voz de resurrección, la voz de arcángel, y la tercera es sube acá. Entonces, esos tres eventos no se cumplen en un día, de un día para otro, sino que son tres etapas muy diferentes. Y yo me recuerdo que estando pequeño, pues, oía predicando que eso era una sola etapa. No, son tres etapas muy diferentes. Y ese es un cumplimiento que Dios ha dado a su palabra para hoy. Entonces,
más aún serían miserables, pobres. La Biblia habla aquí cuando está hablando de ¿verdad? Va a dar libertad a los cautivos por los sistemas, quienes ni aún podían ver que estaban en esclavitud, ricos y sin necesidad de nada. Más aún serían miserables, pobres, desnudos, ciegos. Como la Biblia advierte, su ceguera era espiritual. Y ellos tenían necesidad de colirio para dejarles ver el plan de salvación. Él estaba para abrir esos ojos espirituales, para darles ojos reales que pudieran ver lo que Dios estaba haciendo en la tierra. Eso es tremendo, mi hermano, porque cuando nosotros vemos las maravillas que Dios hizo a través de este profeta de Malaquías 4, dio 7 vueltas al mundo, y eso fue maravilloso lo que Dios hizo alrededor de la tierra, y muchos lo rechazaron, muchos le dijeron que era un adivino, muchos le dijeron que era, tantas cosas que era un falso, y resulta que todo lo que él habló, Dios le dio cumplimiento, porque resulta que Dios le da cumplimiento a su palabra por los profetas. No haga nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces también él estaba para libertar a aquellos quienes fueran heridos, excluidos, porque eran espiritualmente sensitivos y golpeados por la religión organizada. Es lamentable, hermano, que estamos nosotros hoy en plena situación, viviendo en esa plena situación, que imponen políticas para que usted entre con ciertos requisitos que antibíblicos, como leímos en estos días. Entonces ellos seguían la tradición de los ancianos, los mandamientos de los ancianos, y los mandamientos de Dios los colocaban a un lado. Eso está lleno hoy. Y no es que esté, ¿verdad, hermano, en contra de usted? Sencillamente usted no es culpable de eso. Es el sistema. El Señor le dijo a sus discípulos, le dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la doctrina de los fariseos. ¿Por qué él decía la levadura? Porque un poquito de leudante contamina toda la masa, en otras palabras, contamina todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo sucedió que si ellos no hacían exactamente lo que los fariseos decían, queriendo solo obedecer a Dios, eran echados fuera? En breve, Isaías habló del Mesías por venir. El paralelo de esto en el profeta de la edad. Estaba enseñando, se encuentra en esto que Jesús leyó los versos de Isaías 61 y continuó solo hasta donde predicar el año aceptable del Señor. Cerró el libro, se los regresó al sacerdote y se sentó. Y los ojos de todos ellos estaban en la sinagoga, estaban sobre él. Entonces Jesús hizo la sobresaliente declaración: este día, esta escritura es cumplida en sus ojos. Ahora el apóstol Juan habla de Juan el Bautista en Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Entonces, la Escritura estaba confirmando, ¿verdad?, lo que el profeta Isaías decía y lo que Juan 1 decía: el Verbo se hizo carne. Ahora, estamos hablando de la segunda parte, o el verso 2, de los enlutados. Él también consoló a los enlutados, porque él dijo que hay una manera de liberación. Y la manera de liberación es: salir de ella, pueblo mío, y separaos, para que no seas participante de sus pecados. Ahora, cuando está saliendo, cuando la Biblia dice salid de en medio de ella, ¿quién es ella? De la madre de la ramera y sus hijas. Está hablando del sistema del hombre en las iglesias, que son las que separan a los hijos de Dios de Dios. Porque esa es la enseñanza que hay.
Pero Dios tiene un pueblo que los va a unir. Él, en Juan 17 dice, Padre, para que como tú y yo somos uno, juntamente ellos con nosotros sean uno. Esa oración Dios le va a dar cumplimiento, y en esos sistemas de hombre hay muchos hijos de Dios que Dios los va a sacar. Hay una palabra profética para ellos, Dios. Denominaciones, suéltenlos, porque de todas maneras ellos van a salir. Porque como estamos hablando aquí, en la parte que dice, a consolar a todos los enlutados, a todos los que no se sienten satisfechos, tristes con la comida espiritual que le están dando, porque no es comida de oveja. Por eso el libro de Jeremías habla, dice, o el libro de Ezequiel, ay de los pastores que no le dieron alimento a mis ovejas. Bueno, eso tiene un cumplimiento. Cuando dice ay, el ahí viene. ¿Cuándo? El Señor sabe cuándo. Pero por eso Dios dice estas verdades para que usted, mi hermano y mi hermana y amigo, despierte. Porque todavía hay oportunidad de arrepentirse y decirle, Señor, yo no he hecho como tú quieres que yo haga, Señor, perdóname. ¿Usted cree que Dios lo perdona? ¿Cómo no? Él derramó su sangre en el Calvario para perdonar, para sanar, para dar alegría, para dar gozo, porque estamos leyendo, para darle alegría a los enlutados, a aquellos que no se sienten satisfechos, ¿verdad?, con la comida que están comiendo. Entonces, salí de ella, mi pueblo, y separaos. Y entonces ahí hubo un cumplimiento, entonces, de esta escritura hoy, que dice, esta escritura se ha cumplido también hoy delante de todo el mundo aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha traído la palabra restaurada para sacar a sus hijos de los sistemas. ¿Por qué? Ellos van a salir solitos porque es la naturaleza, mi hermano, que tienen. La naturaleza de Dios, el alma que Dios ha predestinado para esta hora, no se satisface con los sistemas del hombre, sino es con su palabra. Porque esa palabra fue la que Dios le dio, o esa naturaleza Dios se la dio a sus hijos, con sed de Dios, para que Dios le satisfaga esa sed. No el sistema del hombre. Por eso hay muchos, ¿verdad?, que están descontentos y quebrantados, enlutados. Quiere decir que están tristes porque en realidad no se sienten satisfechos con el alimento que le están dando, porque son dogmas, creencias del hombre. Entonces, vemos por la palabra de Dios que Dios le había dado al profeta de esta edad algunas instrucciones especiales para la novia, para aquellos cuyas vidas habían sido enredadas en tiempos pasados por la ignorancia de la verdad. Está grabado en cintas, a eso vino el Señor, ¿verdad?, a libertar a los cautivos. El sistema del hombre los había enredado, los habían confundido, porque es como usted le presente, ¿verdad? Usted le va a creer, o la gente le va a creer, es como usted presente al Señor. Si lo presenta como una historia, pues él lo va a creer como una historia. Si lo presenta como un filósofo, ellos van a creer que es un filósofo. Pero él fue el Hijo de Dios, que dio su vida por usted y por mí, para que nosotros en realidad, ¿verdad?, pudiéramos estar libres de tantos dogmas y de tantas cosas que hay en este mundo hoy. Entonces, estoy contento, ¿verdad?, de que el Señor lo ha llamado a usted para que oiga su palabra revelada, para que no sea engañado por tantos dogmas y tantas cosas. Entonces, fíjese usted que el Mesías, parado allí en la plataforma para identificarse con la palabra de promesa para aquel tiempo, cuán extraño, el Mesías parado ante la iglesia y fíjense estas palabras tan preciosas cuando él dice aquí,
para predicar el año de la buena voluntad. Ahora, ¿de qué voluntad está hablando? Está hablando de la voluntad de Él, el año agradable para que usted venga a su palabra y se reconcilie con Dios, y Dios lo perdone, y Dios le da alegría en su corazón, y Dios le da paz en su corazón, y Dios le da esa satisfacción de saber que su corazón se siente satisfecho porque usted fue hecho, ¿verdad?, para comer la palabra de Dios. Entonces, el año de la buena voluntad, como todos sabemos, siendo lectores de la Biblia, fue el año del jubileo. Usted sabe, a los 50 años ellos se sentían libres y el que quería quedar preso allí, quedaba. Entonces, el año de jubileo se ha cumplido hoy. Hoy se ha cumplido. Entonces, el año de la buena voluntad, como todos sabemos, es el año del jubileo, cuando todos los esclavos prisioneros, como habían sido capturados como prisioneros y tenían que entregar un hijo para pagar una deuda o una hija para pagar una deuda, y estos estaban en esclavitud, no importaba cuánto tiempo habían estado en esclavitud o cuánto tiempo les tocaba permanecer allí. Cuando llegaba el año del jubileo, cuando sonaba la trompeta, todo esclavo podía ser libre si así lo deseaba. Uno quedaba libre, ya no era esclavo. ¿Cuándo? Cuando se sonaba la trompeta. Eso tenía un sonido exclusivo y entonces todos soltaban. El que quería quedar libre soltaba lo que estaba haciendo y se iba. Se iba porque eso era el año del jubileo. Entonces, cuando todos los esclavos prisioneros habían sido capturados y todo eso, ese era el año del jubileo. Cuando sonaba la trompeta, todo esclavo podía ser libre si lo deseaba. Pero si uno deseaba permanecer como esclavo, entonces tenía que ser llevado al templo y pagado junto a la columna del templo. Y tomaban una lena y le perforaban la oreja y entonces tenía que servir a ese amo por el resto de sus días. ¿Qué ejemplo tan perfecto es del Evangelio de Jesucristo? Cuando es predicado el año de la buena voluntad y el tiempo del jubileo, cualquiera, no importa quién sea, cuál sea su color, a cuál denominación pertenezca, qué tan profundo se haya sumergido en el pecado o qué mal tenga, usted puede ser libre cuando oye la trompeta del Evangelio, usted queda libre. Ahora, cuando estamos hablando de una trompeta, estamos hablando de una trompeta, la trompeta está ahí, esa no tiene ningún sonido porque nadie hay quien la toque. Pero aquí la trompeta es el profeta y el que la está tocando es el Espíritu Santo para darle libertad a usted y a mí del sistema por el cual usted está esclavizado. Entonces, cuando usted oye la trompeta del Evangelio como lo está oyendo ahorita, Dios le viene a dar libertad, mi hermano y mi hermana y amigo, para que usted se sienta libre y usted busque la libertad en Jesucristo, que es el único que lo puede libertar de la prisión sistemática del hombre. Entonces, usted puede ser libre cuando oye la trompeta del Evangelio, usted queda libre completamente. Eso depende de usted y de mí. Por eso Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros escogiéramos, ¿verdad?, entre la esclavitud y la libertad. Entonces, la parte del versículo, como dije, no requería atención porque este Mesías que viene ahora en este tiempo es cuando Él traerá juicio sobre las naciones. Estamos hablando de una escritura que ha sido cumplida. Y como sabe usted, mi hermano, porque usted ve los juicios que están sobre las naciones, sobre algunas naciones, por haber rechazado una vez más el sonido de la trompeta y el hombre prefiere quedar esclavo en los sistemas del hombre que aceptar la libertad del Espíritu Santo que ha sido tocada la trompeta para hoy y la han rechazado. Y es tremendo, como dije, pues son muy pocos los que escuchan o
saben los acontecimientos que han sucedido hoy, porque sus ojos y su mente están embriagadas por los sistemas hechos por el hombre. Ahora, ¿cómo pudieron aquellas personas fallar en reconocer quién era Él? O sea, ¿quién era Jesús? Cuando ya los pergaminos que tenían los fariseos y los saduceos y los escribas, y los religiosos de su día, ellos sabían las promesas, las escrituras que tenían que tener cumplimiento y les correspondía a ellos identificar al Mesías porque tenían los pergaminos. Pero como ellos ya tenían un programa hecho por sí mismos, ellos no les interesaba el programa de Dios, sino su programa, creyendo que iban a pasar por encima del programa de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios tiene cumplimiento, quiera el hombre o no. Tiene cumplimiento y eso se cumplió. Esa profecía se cumplió porque él estaba allí y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuál escritura se cumplió? Dios se ha vestido de carne y está enfrente de ustedes dándole cumplimiento a lo que los profetas hablaron. Igual que hoy, Dios le ha dado cumplimiento a su palabra para hoy a través del Espíritu Santo en un profeta. Ahora, qué tremenda palabra, piensen en eso. Hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos. ¿Quién lo dijo? Dios mismo, el cual es el intérprete de su palabra. Hoy se ha cumplido esta escritura. El Mesías, el mismo, velado en un profeta escritural. Porque cuando estamos hablando, mi hermano, de un profeta, estamos hablando de un profeta escritural. No un profeta que estudió en un seminario y se graduó de profeta y salió diciendo cosas por ahí. No, estamos diciendo un profeta identificado en las escrituras. Porque si no está identificado aquí en las escrituras, mucho cuidado. Porque estamos hablando de profetas dispensacionales, profetas con un trabajo exclusivo para las naciones. Ahora, si hay profecías, ¿verdad?, en el ministerio, sí lo hay. Pero cuando estamos hablando de estas grandezas, estamos hablando de profetas escriturales, hombres que Dios están en la escritura para dar cumplimiento a grandes promesas que Él tiene para hoy. Entonces, leyendo una palabra de la Biblia referente a sí mismo, y luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, y sin embargo, ellos fallaron en captar lo que el Señor dijo allá y también lo que ha dicho hoy. ¿Qué tragedia sería esa? Pero así sucedió. Ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo suceder? Por supuesto, como ocurrió en otros tiempos, fue por creer interpretaciones humanas de la palabra. Esa fue la causa. Esos creyentes en aquellos días, así llamados creyentes, estaban aceptando la interpretación de los sacerdotes, habían dado de la Escritura lo que ellos habían dado de la Escritura, y por eso Jesús es comulgado de entre ellos, y por lo tanto no lo podían identificar a él entre su grupo, porque él era diferente a ellos. La persona de Jesucristo fue tan singular que nadie debió haber fallado en reconocer que ese era el Hijo de Dios, por cuanto él era la identificación perfecta de la Escritura que fue escrita de él. Y él se lo dijo a los religiosos. Escudriñen la Escritura a ver si yo no le estoy dando cumplimiento a lo que está escrito de mí. Mi hermano, ¿qué más palabra para
quebrantar y quemar y destruir el sistema hecho por los hombres en aquella época, y decimos para hoy también. Él era la identificación perfecta de la Escritura que fue escrita de él. Allí estaba, por eso lo dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vuestros ojos. Y así se conoce a cualquier cristiano cuando su vida identifica las propias cosas que el cristiano debe hacer. ¿Ve? Por eso es que nosotros somos carta leída de todos los hombres, y a usted lo tienen mirándolo a ver si es verdad. Usted hace las cosas de un cristiano como tiene que hacerlas. Usted entonces está identificado en las Escrituras cuando usted hace las cosas que un cristiano lleno del Espíritu Santo debe hacer. Entonces, él se paró allí y dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura ante vuestros ojos. Cuán sobresaliente, qué tan claro, y sin embargo aquella gente lo malentendió. ¿Por qué? Fue porque tomaron la interpretación de alguna orden sacerdotal a la cual estaban escuchando, como el día de hoy. Las situaciones, mi hermano, se repiten, porque los espíritus no mueren. El que muere es la persona y ellos que cambian de casa. Pero los espíritus que estaban allá en el tiempo de Jesús están hoy para hacer lo mismo que hicieron allá. ¿Qué hicieron ellos? Se echar los espíritus por Belcebú. ¿Los echaba por Belcebú? Él dijo: ¿por quién los echan vuestros hijos? Tremenda respuesta, ¿no? ¿Por quién tenían que echarlos ellos? En el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿por quién los echaban? Y es que estaba la palabra hecha carne echando los demonios por fuera. Y entonces le hicieron esa pregunta. O le dijeron que era por Belcebú, príncipe de los demonios. Bueno, mi hermano, los espíritus están aquí hoy haciendo lo mismo. Cuando hay una iglesia, ¿verdad?, que da las señales y las maravillas que el Señor hizo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, lo miran de reojo y dicen: eso sí está raro. ¿Por qué? Si es una palabra que se tiene que cumplir. ¿Lo cumplieron los discípulos cuando el Señor se fue? Sí, ellos hicieron las obras que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron la palabra de Dios, y Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Eso nos incluye a nosotros en esta edad. En este tiempo, Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Él es infalible, Él no cambia. Su palabra no cambia. Está aquí presente para hacer lo mismo que hizo allá en el pasado. Pero ¿por qué no le creemos? ¿Por qué hay sistemas que dicen que hoy Dios no sana, que eso fue para el tiempo de los discípulos, que no hay hoy bautismo del Espíritu Santo, cuando el hombre sin el bautismo del Espíritu Santo no puede obedecer la palabra de Dios? Pero como estamos hablando, ayer como hoy, habían sistemas del hombre que desvían a las personas, a los pobres, de la verdadera influencia del Espíritu Santo, llevándolos engañados a un sistema de hombres. Y la historia siempre se repite, y las escrituras tienen un significado múltiple y una revelación múltiple. Por ejemplo, como dice en la Biblia: de Egipto he llamado a mi hijo. Refiriéndose a Jesús, fíjese en la referencia y hallará que también se refiere a Jacob. Esa misma escritura, Jesús fue su hijo mayor. Jacob sí fue su hijo, que él llamó fuera de Egipto. ¿A dónde nos lleva la referencia de Scofield, o de la Biblia Scofield?
y también de las otras referencias, porque esa era la escritura a la cual se refería. Así que tenía un doble sentido, correspondía al llamado fuera de Jacob y al llamado fuera de Jesús. Allí está. Entonces, si el Espíritu de Dios no le revela estas cosas a usted, usted se va por la tangente y entonces no entiende lo que el Espíritu quiere decir. Y así también es hoy, esa raíz de tanta confusión en la que estamos. Y la gente falla en reconocer la verdad de Dios, es porque hay demasiadas interpretaciones humanas de la palabra de Dios, y Dios no quiere de nadie para interpretar su palabra. Él es su propio intérprete. Amén. Y allá en el principio, Dios dijo: sea la luz. Y hubo luz. Eso no requiere interpretación. La interpretación fue cuando llegó la luz. La interpretación de Dios de su palabra es cuando Él la vindica y prueba que así es. Esa es su interpretación. Cuando Él dice: yo soy Jehová, tu sanador, ¿cuál es la interpretación? Cuando usted es sano, ¿verdad? Porque Él lo sanó. Yo soy Jehová, tu salvador. Como se interpreta esa palabra, en su vida usted tiene que tener manifestaciones, un cambio, ¿verdad? Para saber que Él lo perdonó y que Él lo salvó. Ahí está la interpretación de la palabra de Dios. Es como cuando no existía la luz y Él dijo sea la luz y no requirió de nadie para interpretar eso. Simplemente cuando llegó la luz se vindicó la palabra de Dios, habló y sucedió. Pero todavía pienso en la impactante que debió haber sido, piénselo, el Mesías. ¿Por qué fue que no lo vieron? Porque sus propios líderes, que debían haberlo reconocido, que debían haber estado bien instruidos en las Escrituras, que debían haber tenido entendimiento de las Escrituras, fueron ellos los que degradaron a este hombre y dijeron, para comenzar, él es un niño ilegítimo. Nosotros nunca creeríamos en eso. ¿Ve? Como los sistemas no son de Dios. Los sistemas no son de Dios. Años después, nosotros no creemos eso, dijeron. Nosotros moriríamos por el derecho de decir que él fue un hijo nacido de virgen. Ahora, ¿quién es el que dirige estos sistemas? El mismo diablo. ¿Por qué? Porque él es enemigo de Dios. Él no va a decirle a usted la verdad nunca, porque él es padre de mentira. Él todo el tiempo está diciendo mentira acerca de la verdad de Dios, porque él es un pervertidor de la verdad. Y llegará a suceder algún día que las mismas cosas que vemos a Jehová haciendo hoy, hombres en las edades que están por venir, si es que las hay, morirán o morirán por las cosas que hablamos hoy, lo tendrán que hacer cuando venga la marca de la bestia. Y no se les permita predicar el Evangelio de esta manera. Cuando se realiza la gran unión de iglesias, lo cual está listo ahora mismo para la iglesia mundial, usted tendrá que sellar sus testimonios para esto con su propia vida, si quiere salvarla. Eso va a ser un boicot, eso va a ser una trampa mortal. Pero ya no habrá salida. La única salida es que usted dé su vida. Pero hoy todavía usted tiene tiempo de regresar. La trompeta ha sido sonada. El mensaje ha sido dado, aclamación. Salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados.
Salid en medio de ¿quién? De ella, de los sistemas del hombre. Y vengan al sistema de Dios, que es el que le va a dar vida y lo va a liberar de los juicios horribles que vienen sobre esta tierra. Entonces, cuando no se les permita predicar el Evangelio de esta manera, cuando se realiza la gran unión de iglesias, o sea, el Concilio Mundial de Iglesias, usted sabe que eso está allí ya eso está en proceso, y un día de esto va a reventar con leyes y cosas que van a prohibir orar por los enfermos, van a cerrar iglesias que no pertenezcan al Concilio Mundial de Iglesias, que es la marca de la bestia. Bueno, mi hermano, estamos hablando verdades para que cuando llegue la situación, ojalá que usted eche para atrás y se dé cuenta y no vaya a decir, era verdad lo que aquel hermano estaba diciendo. No, hoy es el momento de reflexión y de buscar al Señor y decirle, Señor, perdóname, yo he estado en sistemas de hombres, quiero estar en el sistema de Dios. Usted dice, pues si Él estuviera aquí, la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo, así que Él sí está presente, pero estando aquí a medida que el mundo se ha civilizado, avanzando más con mayor educación, Él está aquí en la forma del Espíritu, lo cual ellos no pueden matar o darle muerte. Él murió una vez, Él no puede morir de nuevo. Él tuvo que llegar a ser carne para que así Dios pudiera sufrir la muerte en la carne por el pecado, pero esta vez no puede morir. Es Él el Espíritu Santo. Por eso, cuando la parejita en el huerto del Edén cayó, entonces Él lo vistió, mató un animalito y lo vistió, dando a entender que un día tenía que venir un cordero perfecto a dar su vida por ellos, para llevarlo otra vez a la condición original como Él lo hizo. Qué bueno es Dios, mi hermano. Qué bendición tenemos nosotros con un Dios que con su vida se volvió carne, para que esa carne inmaculada, santa de Dios, porque Él fue el que hizo el óvulo y creó la sangre en María para que naciera el Hijo Inmaculado Santo de Dios. Esa sangre santa y pura tenía que ser derramada por usted y por mí para que nosotros fuéramos salvos. Sin embargo, la gente lo ha rechazado. ¿Cómo podemos rechazar algo de una magnitud tan grande? Dios hecho carne para que sus hijos fueran salvos a través de ese sacrificio perfecto. Bendito sea su nombre. Yo creo que no hay excusa. Él lo ha hecho todo por usted y por mí. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros de una verdad de la cual estamos hablando presente ante usted y ante mí? ¿La vamos a rechazar? Dios no lo permita. Ahora, el solo pensar que tenían esas cosas en contra de Él, que Él no se unía a ninguno de sus grupos, entonces allí pueden ver hasta dónde se veía como una mala persona. Él no quiso unirse a sus organizaciones, no se unía al sacerdocio, no se asociaba con nada de eso, y luego después de todo eso, Él intentó derribar lo que ellos habían edificado. Hoy se ha cumplido esta escritura. Lo que hemos hablado del jubileo, se ha tocado la trompeta. La trompeta es el profeta de Dios y el que la toca es el Espíritu Santo. Él la ha tocado para que usted sea liberado de los sistemas del hombre y venga al sistema de Dios. La trompeta ha sido tocada. ¿Cómo quedar? ¿Quiere usted esclavo en un sistema o quiere ser libertado y venga, como dijo el Señor, salid en medio de ellos, pueblo mío? Hoy se ha cumplido esa escritura delante de usted y delante de mí. Entonces, Dios los bendiga, el Señor los guarde, y ojalá que, verdad, el Espíritu Santo venga y le revele estas cosas a usted para que vea que todos los sistemas del hombre se han de caer
el de Dios permanecerá. Dios le bendiga, el Señor les guarde. Vamos a orar para que el Señor le abra los sentidos a usted y también para que le sane su alma y le sane su cuerpo si está enfermo. Padre, gracias te damos por esta hora cuando podemos hablar de estas verdades inescrutables, de estas verdades reveladas para esta hora, para que el hombre sea libertado del sistema del hombre y entre el sistema de Dios. Señor, solamente tú puedes abrirle y revelarle, Señor, a aquellos que están oyendo y viendo este programa, que tú tengas misericordia, Señor, todavía hay tiempo, el tiempo se acaba. Vendrá entonces juicio sobre esta tierra, ya comenzaron, Señor, pero vendrá algo más horrible todavía. Ayúdanos a permanecer fiel a tu palabra, a ser humildes, Señor, y a dejarnos guiar por el Espíritu. Gracias te damos. Mira los que han oído, Señor, si tienen necesidad, Señor, de sanidad en su cuerpo, Señor, tú eres el gran sanador de nuestros cuerpos cuando se enferman y también eres el gran sanador de nuestras almas para recibir el jubileo, la libertad que tú nos has ofrecido. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.